Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Bendito Dios verlos tan contentos, tan bendecidos. Pues esta mañana yo les quiero preguntar, mi hermano Rodrigo nunca falla cuando yo predico y eso me agrada muchísimo. Y yo decía, ¿y hoy no va a venir? Sí, sí vino. Bueno, yo les quiero preguntar, ¿han visto alguna vez algunas piezas preciosas elaboradas en plata, en bronce, que han sido esculpidas, otras elaboradas por esos artesanos que en Taxco hay, y que pues siempre antes de hacer esas piezas hermosas hay un diseño previo, ¿verdad? Un bosquejo previo para que a la elaboración pues salga perfecta esa pieza, ¿cierto? Pues ¿qué creen? De la misma forma que el platero, que el escultor, que el artista, que incluso el diseñador hace, Dios también hace de nosotros esas piezas hermosas, esos diseños perfectos. Dios no se equivoca. Dios, para cada uno de ustedes, elaboró ese diseño perfecto. Y aunque en este momento nosotros no podamos ver esa perfección en cada uno de nosotros, nosotros somos perfectos. Nosotros estamos hechos por Dios y Dios nunca se equivoca, ¿verdad? Él nos creó y nos formó con un propósito específico. Pero ese propósito no se va a cumplir si nosotros no lo permitimos. Nosotros tenemos que trabajar en ello. ¿Les ha pasado que han comprado alguna televisión, alguna mesa para armar, que se saltan ese instructivo y dicen, yo ya sé, ¿para qué lo leo, verdad? Ni lo leo, lo dejo a un lado, y entonces empiezan a armar o ponen su televisión y empieza para ahorrarse tiempo, la ponen a funcionar, ¿verdad? ¿Y qué sucede? ¿Les ha pasado? Pues sucede que finalmente o no cumple las expectativas para lo cual ustedes lo compraron, o se daña al poco tiempo, ¿verdad? Porque a lo mejor a ustedes no les faltó un clavo o dos clavos y dijeron, esto no tenía nada que ver, no sé por qué lo pusieron de más, ¿verdad? Pues exactamente sucede con nosotros lo mismo. Nosotros traemos ya un instructivo y ese instructivo está aquí. Si nosotros no lo leemos, no nos apegamos a él, simplemente no se va a cumplir ese propósito que Dios tiene para nosotros. Y bueno, nosotros, como yo les había dicho, somos diseñados con un propósito, ¿verdad? ¿No los escucho? Bueno, pues son muchos los propósitos para los cuales Dios nos creó. Somos padres de familia, somos hijas, somos hijos, somos mamás, papás, profesionistas, maestros, servidores en la iglesia, ¿verdad? Pero estamos en los últimos tiempos ya, hermanos, ya es hora de descubrir realmente cada uno de los propósitos para los que fuimos diseñados. Hoy Dios, una vez más, te muestra que tu diseño es realmente importante en la obra del Señor, porque fuiste diseñado, ¿para qué creen? Para reinar, así como lo escuchan, para reinar. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, yo quisiera que esta mañana me acompañaran a la palabra de Dios que se encuentra en Esther 2:12. Vayamos a ella. Cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Acompáñenme a orar. Gracias, bendito Dios, porque, Señor, tú has hecho que nosotros estemos aquí, Señor, escuchando de tu palabra, Señor. Toma control de mis labios, Señor, y sé tú hablando a través de ellos, Padre.
Gracias, bendito Dios, porque tú nos has dado esta palabra, Señor, que sirve como instructivo para nuestra vida, Señor. Señor, que nunca se aparte de nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu iglesia Luz y Sal, Señor, porque a ti, Señor, te ha placido, Padre, levantar esta obra y porque sé que está en el corazón tuyo, Padre. Gracias, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues el título de esta prédica se llama Diseño Perfecto. Y vamos a hablar de Esther, de esta mujer que fue reina y que muchos de ustedes ya la han leído en la Biblia. Y para entrar un poquito en contexto de quién era Esther y lo que hizo, vamos a irnos un poquito atrás, cuando empieza precisamente con el rey Asuero, en donde hizo un banquete que iba a ser por 180 días. 180 días y luego declaró 7 más porque no eran suficientes, ¿verdad? O sea, 180 más 7 días más. Y él, estando allí con todas sus amistades, se le pasaron un poquito las copas y mandó a traer, a través de los eunucos eran hombres castrados y que cuidaban a las doncellas y a las mujeres de la realeza. Y le pidieron que fuera por la reina Vasti. Vasti en ese momento era la esposa del rey Asuero. Vasti significa mujer hermosa. Imagínense qué tan hermosa era la reina Vasti que él quería presumirla. Esta mujer poseía muchos beneficios en el reino. Tenía poder, tenía riquezas, pero Vasti, la reina, ante el llamado de su esposo, se negó a acudir a ese llamado. Decide no presentarse, dejando en vergüenza al rey, quien enfurecido llega al acuerdo de destronarla, a la reina Vasti, con otra mujer mejor que ella, y que ocupara su trono. Sin profundizar las razones por las cuales Vasti se negó, era suficiente que en aquel momento había desobedecido a su esposo y que esto era contrario a lo que la ley decía. Y con el solo acto de desobediencia fue suficiente para que decidieran destronarla. Entonces emiten un decreto y convocan a diferentes doncellas del reino para que acudieran y participaran en ese, digamos, concurso de belleza, ¿verdad? Y de atributos, para que fuera la próxima reina, ¿sí? Sin embargo, pues la fachada nada más era de forma física. Y antes de pasar al rey, antes de ir a la presencia del rey, tenían que cumplir ciertos requisitos. Tenían que pasar por periodos de purificación de la belleza externa, ¿verdad? Pues entonces, como ya les decía, ante la desobediencia de Vasti, el rey emitió un edicto real para que comenzara a para que fuera destronada la reina. Y es aquí cuando llega nuestra reina Esther, de quien vamos a hablar el día de hoy. En las semanas pasadas también habló mi hermana Sandy de Esther, pero vamos a hablarlo ahora desde otro contexto bíblico. El nombre de Esther quiere decir la que brilla como una estrella. Esther se supone que era un nombre más babilónico, ¿sí? Ella era huérfana de padre y de madre. Fue criada por el sobrino de su padre, es decir, por su tío Mardoqueo. Esther, al contrario de Vasti, no solamente era bella, sino que estaba llena de muchísimos valores. Pero sin embargo, la travesía de Esther para llegar a ser reina no se dio de la noche a la mañana. Ella no llegó al palacio y al otro día reinó. Esto no fue así. Ni tampoco se enamoró de ella porque la haya visto, tampoco. Ella tuvo que someterse al proceso de embellecimiento que ordenaba la cultura persa. Todas las jovencitas, como ya les había dicho, que participaban, tenían que cumplir con cierto ritual, ¿verdad? Como ya lo dice también el versículo,
el texto base, ¿verdad? Y estos tratamientos especiales de belleza consistían en pasar en 6 meses en mirra y 6 meses en especies aromáticas y ungüentos. En este proceso, el cual Esther tuvo que someterse, tiene muchos principios espirituales y nos ayudarán a entender el proceso por el cual tenemos que pasar nosotros mientras tenemos que alcanzar nuestro destino y nuestro propósito también. El perfeccionamiento de nuestro carácter es sumamente esencial para el cumplimiento del propósito de Dios, ¿verdad? Dios no te puede usar a ti si eres orgulloso. Y cuando nos sometemos en ese proceso de preparación, nuestro corazón y nuestro espíritu se depuran y quedan libres de impurezas del orgullo, de la rebelión, del egoísmo y de esa amargura que hemos aguantado aquí en el corazoncito por tanto tiempo, ¿verdad? Como resultado, el Señor nos va a moldear con sus manos y nos va a dirigir a cumplir ese propósito. No podemos ser un vaso útil en las manos del Señor si tenemos una carga pesada que nos imposibilita escuchar y obedecer esa voz de Dios. Bueno, pues vamos al cambio de imagen de Esther. Como ya les decía, hay un proceso de embellecimiento que se dividió en 2 pasos. El primero fue muy específico. Duró 6 meses y solo se requería el uso de la mirra. Los 6 meses siguientes, no habla muy claro la palabra, pero por las tradiciones que se tienen en esa región, podemos entender que era a través de afeites y de ungüentos. Solamente nos dice que cada jovencita pasaba por un tratamiento de belleza que consistía en perfumes aromáticos y en afeites de mujeres. Nos da una lista de que contenían esos tratamientos o afeites. Creo que Dios permite verlo así por una razón específica. Y voy a desglosar este procedimiento desde el punto de vista natural, paso a paso, y voy a mostrarles también el significado espiritual que tuvo en este momento, que tuvo que pasar Esther. Bien, la palabra mirra hace referencia a distintas plantas. La mirra era un pequeño arbusto frondoso con sus hojas trifoladas. Hagan de cuenta que era como un perejil, un cilantro, de esa forma tenía tiene la mirra. Y los frutos se parecen a unas ciruelas y producen una resina aromática que tiene muchos usos. Cuando la mirra salía de la corteza del arbusto, parecía una goma resinosa que fluía de esa planta, sin ningún tipo de ayuda externa, solamente brotaba. Esta salía del arbusto en forma de lágrima. El color de la mirra podía ser desde un marrón hasta un rojo, y el aceite tenía muchas propiedades curativas. Por ejemplo, reducía la inflamación, estimulaba el sistema inmunológico, reducía gases estomacales, disminuía los síntomas premenstruales, promovía la higiene, en fin, era utilizada para muchas cosas curativas. Sin embargo, fíjense bien, mirra quiere decir amargura. Entonces, el proceso de sumergirse en la mirra, pues era amargo. La mirra era un ungüento único y ya no se utilizaba tan solo para purificar, sino también era un preservativo y como líquido para embalsamar los cuerpos en aquel tiempo. Se utilizaba también para producir los perfumes, para preservar la fragancia y evitaba la descomposición. De esa forma, también nosotros tenemos que permanecer nosotros firmes. Durante el proceso de mirra, la fragancia que se expedía era un olor nauseabundo, unos olores nauseabundos que las mujeres tenían que permitir para que depurara esa amargura. Con esto no quiero decir que todos seamos unos amargados, ¿verdad? No estoy diciendo eso, sino que hay ataques del enemigo que tenemos que precisamente atacan en esa falta de perdón, y en esa falta de perdón se vuelve precisamente en esa amargura que nos esclaviza. Y Hebreos 12:15 dice
Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura es la venganza que no se llevó a cabo. Eso es la amargura, cuando nosotros no nos sentimos completamente satisfechos de la falta de perdón, nos lleva esa amargura porque no pudimos vengarnos, ¿verdad? Entonces el resentimiento siempre va a contraatacar. En este mundo que hemos sufrido muchos de nosotros, crueldad, discriminación, brutalidad incluso en manos de seres humanos desconsiderados, nuestra única esperanza, ¿saben en dónde está, hermanos? En la cruz. En la cruz es donde está nuestra esperanza. Debemos perdonar y liberar a cada una de las personas que nos han ofendido. El Señor promete en su palabra que la venganza es suya y que Él pagará. Toda persona tiene el derecho de permanecer en amargura o decidir simplemente ser libre y permitirle a Dios que resuelva esas cargas que tiene encima y esa falta de perdón. Cuando la raíz de amargura crece, no solamente te va a destruir tu paz interior, sino que también te va a causar una enfermedad física. La amargura contamina todo lo que está a tu alcance. Comienza con la persona que está amargada y se extiende todo alrededor de nosotros. Aún más, el que está en amargura se convierte en el esclavo a quien dirige su resentimiento. Y miren, les voy a hacer un ejemplo. Ustedes recordarán cuando Moisés tenía que pasar por el agua, ¿verdad? Y que finalmente los israelitas estuvieron sin agua por 3 días. Cuando finalmente encontraron agua, no pudieron beber agua porque era amarga. Y les decían aguas de Mara. Por eso el hombre le puso aguas de Mara. Y eso lo encontramos en Éxodo. Pero como quiera que sea, el Señor le mostró a Moisés un árbol y lo echó al agua. ¿Y qué sucedió? Se convirtió en agua dulce, ¿verdad? Eso es lo mismo con nosotros, lo mismito pasa. El árbol que se echó en las aguas amargas es imagen de la cruz de Jesús. Cuando nosotros incluimos la cruz de Cristo en nuestras vidas, le estamos dando paso a Él para que convierta toda esa amargura en el perdón y en el quitarte esas esclavitudes que tienes. Pues así, mientras Esther les permitía a los encargados del harén que la transformasen y la prepararan para que se encontrara con el rey, podemos imaginarnos que su meta era despojarse de cualquier apariencia común y corriente. Ellos querían purificarla de su pasado amargo. Creo que incluso querían transformar en ella el aroma y el aire a un aire de realeza. Ellos reunieron a todas estas jovencitas desde todas las partes del reino. La Biblia no dice, pero no venían de un trastorno de realeza. Me imagino que aunque físicamente eran hermosas cada una de ellas, provenían de familias comunes y corrientes y probablemente no sabían cómo conducirse en un palacio real, ¿verdad? Por lo tanto, tenían que purificar su antigua vida como campesinas y tenían que dejarse infundir con el nuevo aroma de realeza. Mientras comparamos los beneficios saludables y la forma en que probablemente los antiguos persas utilizaban el aceite de mirra, podemos ver cómo el Espíritu Santo nos purifica y nos prepara a nosotros para ese servicio real. A medida que el Espíritu Santo trabaja en nosotros, vemos cómo se debilita nuestra naturaleza pecaminosa. Significado de nuestro destino real. En tiempos antiguos, la mirra también se utilizaba para ablandar la piel seca y quebradiza, y también se restauraba con esa flexibilidad que necesitaba. Y como podemos ver, el Espíritu Santo hace lo mismo. Ablanda esos corazones, ablanda todo lo de nosotros, ¿verdad?
¿Y para qué? Para precisamente que ese aceite ungido del Espíritu haga esa belleza interna en nuestro corazón. Pues la segunda etapa es con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Y para entender un poquito qué son esos afeites de mujeres, no son aceites, son afeites de mujeres, se entiende como esos ungüentos que se ponían las mujeres para ese procedimiento estético que iban a tener. Durante el periodo persa encontraron los arqueólogos unos incensarios de piedra en donde ponían ahí esos aceites. Las mujeres se colocaban encima de ellos, los aceites subían, ellas ponían sus prendas, sus ropas encima de ese incensario y subía ese aceite y les penetraba por los poros de la piel a cada una, penetrando de esa manera el aceite y impregnándose el olor. Mientras ellas aspiraban, sus poros abiertos absorbían la fragancia del aceite. Ya cuando el fuego se apagaba, su piel y su ropa estaba totalmente perfumada. Los aceites aromáticos y las especias son el producto de mayor importancia en aquella época persa. En el mundo antiguo era poco higiénico porque sabíamos que no tenían baños ni tenían regaderas, ¿verdad? Entonces estaba cargado de olores. Por eso los perfumes eran bastante costosos. La Biblia no menciona muchos ingredientes, sin embargo sabemos que hay, y mi hermano Bullen no me va a dejar mentir porque es de esa región, la sábila, ¿verdad? Cálamo, casia, canela, incienso, mirra, nardo. Todos estos eran aromas precisamente de la región. Gracias, muchas gracias. Y si leemos nuevamente a Esther 2:12, se dará cuenta de cuando la Biblia describe la segunda etapa de tratamiento de belleza al que se le sometía, no menciona estas especies, simplemente dice aceites o afeites, ¿verdad? Me parece que esto se debe a que se le preparaba un perfume único para cada jovencita. El cuerpo de cada joven tenía una química distinta, cada jovencita tenía trasfondo distinto. Entonces la jovencita tenía una esencia única que era complementada y perfeccionada, la mezcla perfecta que creaban los boticarios persas. De igual forma, hermano, tú tienes una esencia que fue creada por Dios para cada uno de ustedes. Su aceite, su esencia es único, único. Sin importar cuál fue tu vida o tu contexto, Dios quiere tomar un poco de tu esencia y combinarla con el aceite del Espíritu Santo. Vean qué hermoso. E impregnar el ambiente donde tú te encuentres. Cada persona tiene una fragancia única. Dios te está convirtiendo en esa fragancia exclusiva. No hay aquí Giorgio Armani ni nada de eso. Es la esencia de mi hermano Bullen, de Ara, de Gus. Cada quien tiene esa esencia única que a donde quiera que ustedes vayan, la van a impregnar en donde estén. Todas las experiencias de su vida, lo bueno, lo malo, lo horrible incluso, se mezclan en la porción correcta y producen una fragancia única. Sus experiencias personales, la palabra de Dios que usted ha estudiado, que todos los días yo los veo a cada uno y lo declaro en fe, que están leyendo la palabra de Dios todos los días. Todo lo que están haciendo lo han hecho parte de su vida. Y todos esos encuentros que ustedes han tenido con Dios, los obstáculos que han tenido que enfrentar, todo eso que los une con el Señor, hacen una fragancia única. Escúchenme bien, una fragancia única en su vida. El perfume es el equivalente a la vida que usted ha vivido. La naturaleza de Dios es redentora y todo lo que usted ha experimentado a través de su vida culminará dándole gloria a Dios. La manera en que respondemos a las situaciones
moldearán nuestro carácter. Y le voy a decir una cosa, cuando lo maldigan, no maldiga a las personas, al contrario, bendígalas. Es en una guerra, en un fango, en donde se meten dos personas, las dos van a salir enlodadas. Eso no le quepa la menor duda. Entonces, no siga ese juego, no maldiga cuando lo maldigan. Esther se encontraba en una situación que podía haberla sacado fuera de control, pero ella respondió muy por el contrario, respondió con gracia y sabiduría. Si ustedes no han leído el libro de Esther, léanlo, de verdad es un libro hermoso, que van a aprender tanto. Nosotros hemos sido transformados por Dios y no podemos responder como antes lo hacían. Nosotros debemos de cambiar la palabra dura a la palabra amable. ¿Cuántos me dicen amén? El perfume tiene que ver con la influencia. Su respuesta ante las situaciones que enfrente será la fragancia que llenará el lugar donde se encuentre. Al observar la actitud de Esther y la manera en cómo reaccionó ante su situación, se dará cuenta de su respuesta. Tenía una fragancia prudente, sabia y discreta. Ella nunca respondió con altivez ni con grosería. Ella siempre fue prudente, sabia y discreta. Pues los envases de perfume, yo creo que todos tenemos en algún lugar de nuestra casa un perfume, tienen diferente forma las botellas, ¿verdad? Unas botellas son más bonitas, con diseños muy creativos, y esto representa precisamente esa apariencia externa de cada persona. Sin embargo, todos sabemos que podemos tener un frasco hermoso que contenga un perfume horrible también, ¿verdad? Con un aroma que dices, estará muy bonita la botella y me habrá costado, pero huele horrible y no me la voy a poner. Pues yo creo que así es la raíz de amargura, contamina precisamente la fragancia de una persona. Su actitud y su respuesta ante las actitudes y situaciones producen un olor desagradable que contamina a los demás. El sufrimiento no hace que las personas se tornen automáticamente en alguien más fuerte, en alguien mejor. La forma en que usted responda al sufrimiento determinará si la herida lo convierte en una mejor persona o en alguien amargado. La fragancia del amor de Dios quiere eliminar del corazón de cada uno de ustedes el enojo, la amargura, el odio, el dolor y la falta de perdón. De la única forma en que podemos ser mejores personas y no personas amargadas es dándonos amor y perdón. Sin embargo, si usted decide reaccionar de forma contraria y dice la pastora ya se llenó de mucho amor, yo quiero seguir como soy, pues puede hacerlo, pero únicamente le robará esa capacidad de amar y de no ser transformado y de que su olor inunde en donde quiera que usted esté, ese amor de Dios. La amargura puede tener un efecto que perdure por mucho tiempo, puede autodestruirle y extenderse a otros. Una persona amargada debe primeramente tornar su mirada al único que nos ha salvado, que es Cristo Jesús. Una vez que usted haya aceptado el perdón de Dios, entonces no solamente tendrá la capacidad de perdonar, sino que Dios le demandará perdonar a otros. Una práctica que debe de hacer es precisamente ir reemplazando esa amargura por el amor, especialmente mostrando el amor a quien los haya ofendido. Y esto tenemos que ponerlo todos los días en práctica. No creo que ninguno, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor nada más soy yo la única que puedo exponerme a situaciones durante el día que me hagan pensar que esa persona me ofendió, y lo único que tenemos que hacer es perdonar, perdonar y perdonar. ¿Y cuántas veces? 70 veces 7, ¿verdad? La memoria de cómo usted responde a las situaciones de la vida será el ingrediente que otras personas utilizarán cuando les toque confeccionar su propio perfume. Siempre recuerden que habrá personas que los estén observando.
especialmente sus hijos en primer lugar, ¿verdad? En primer lugar, siempre nos están observando cómo somos y hacia dónde nos dirigimos para ir copiando lo que nosotros hacemos. Pero también usted impactará a los de su entorno. Posiblemente usted dé clases, posiblemente usted sea doctor, posiblemente tenga algún negocio, no lo sé, pero usted impactará también a esas personas. La belleza de cada persona no debe de ser únicamente el exterior, que sea por adornos externos como peinados, joyas de oro o vestimenta fina. Por el contrario, debemos de ver el carácter interno, su personalidad y su belleza constante en el espíritu, apacible por agradar a Dios. Esther era una jovencita hermosa, pero su belleza iba más allá de su apariencia física. Todas las muchachas que estaban acompañando a Esther eran hermosas, pero ninguna tenía las cualidades que tenía Esther. Su verdadera belleza era el resultado de esa hermosura constante que surgía de su belleza interior. Esa belleza que no descansa en los esfuerzos externos de estarse peinando todos los días con la pistola, ¿verdad? No, en eso no. Era totalmente arraigada a la fe y a la confianza puesta en Dios. Era una belleza que se cultiva a medida que nuestros corazones responden diligentemente a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esther mostraba un encanto que le permitía alcanzar el favor de todos los que se ponían en contacto con ella. Esther le permitió al aceite del Espíritu Santo que le embelleciera y la purificara. Como resultado, su legado quedó grabado en la historia judía como en la persa. Ustedes saben lo que impactó, ya lo platicó un poco mi hermana Sandy, defendió a su pueblo, pero lo hizo de una manera sabia, ¿verdad? Y eso hizo que el pueblo de judío quedara, que se preservara. Y al igual que Esther, nosotros también podemos ser una influencia de gran alcance y un alcance trascendental en nuestra cultura y en nuestras generaciones. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos me dicen queremos alcanzar esas generaciones futuras, queremos ser de impacto, queremos ser de enseñanza, queremos ir y predicar y hacer la gran comisión? ¿Cuántos queremos impactar? Hermano, saben que no hay excusas, no hay orfandad, no hay viudez, no hay pobreza, no hay adversidad, no hay pasado que pueda estar por encima del diseño que nuestro Padre hizo para cada uno de ustedes. Es tiempo de soltar esa palabrería negativa, el no puedo, el no quiero, hoy me siento muy cansado, hoy tengo mucho trabajo, hoy no es suficiente para que yo pueda hacerlo. Yo les invito hoy esta mañana que suelten esas limitaciones. Dios quiere hacer proezas en cada uno de ustedes. Es hora de que se levanten por el cetro del Rey que está extendido para cada uno de ustedes. Es tiempo de darle el valor al diseño para el cual fueron creados y de comenzar a impactar su entorno, a su familia y al mundo que los rodea. Conviértanse en un impacto, hagan que su entorno empiece a cambiar, que quienes les rodean quieran servirle al mismo Dios que tú le sirves. Dios te escogió para asumir tu diseño en este tiempo. Quizás creas que todo puede estar perdido, que ya no hay solución o que por lo pronto en este momento te sientas abatido, que estás alejado de Dios, pero créeme que el Señor, su propósito lo va a cumplir en ti, que hay un diseño que ya para el cual fuiste creado. Fuiste creado para reinar en este tiempo. Alcanza tu corona y viste tus vestiduras reales ante la adversidad y muéstrale al mundo quién es el Rey.